¿Qué significa exactamente que 20 votos más una abstención hayan decidido discutir a fondo el informe presentado por Almagro? Es el 70% de los Estados miembros de la OEA que rechazaron la propuesta del gobierno venezolano y que le están dando un espaldarazo a la Venezuela democrática para que haya un canal humanitario, para que se resuelva el problema político, para poder entrar a fondo a la situación económica y social del país. Pero debo decirte algo. Cuando el gobierno dice que no se ha aplicado o el régimen, la Carta Democrática, esa es una concepción muy reduccionista de las cosas. No es tener una visión amplia, compleja de los procesos en materia internacional. La Carta tiene en el artículo 20 un procedimiento que básicamente se desarrolla en 4 pasos. El primer paso es la convocatoria de la sesión del día 23 por el secretario general de la OEA en virtud de que hay una situación anormal que afecta el orden constitucional y el orden democrático del país. Se da. Segundo paso, la realización de la sesión. Se dio. Tercer paso. Es una apreciación colectiva según está enunciado en el artículo. Exacto. Tercer paso, la evaluación. La evaluación es justamente la apreciación crítica, por decir como tú lo acabas de señalar, que lo dice el artículo 20 de la Carta Democrática, cuando no se cumplen los parámetros del 3 o del artículo 3 y del artículo 4. En ese paso estamos ahorita, en la evaluación. Ahí no habían votos ni para suspender la sesión, ni para tomar decisión, como por ejemplo ampliar el grupo de amigos o los buenos oficios. Vendría el cuarto paso, que son las decisiones pertinentes que debe tomar el Consejo Permanente. Y un último paso, que ya la parte final, si estas gestiones diplomáticas, por ejemplo, no dan resultado, entonces ya convocan a una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la OEA, bien sea con representantes de los países o con los cancilleres, en donde ya toman otro tipo de medidas. Nosotros lo que esperamos es que en este tercer paso de la evaluación, de esta apreciación crítica que va a hacer el Consejo y de las decisiones pertinentes que tome, sea para que se le ponga fecha al referendo revocatorio, es decir, para que se dé el referendo revocatorio, para que se abra el canal humanitario, porque la gente no puede seguir muriéndose por falta de medicina, y para que efectivamente la economía se ponga a producir. El expresidente Pepe Mujica dice que él considera que, bueno, aplaude a quien dice que primero lo político y luego lo económico, pero él advierte, tienen su derecho, pero la comida de la gente no espera los acuerdos políticos. ¿Cómo le responden a esa persona que quizás no tiene en su preocupación lo político más que lo económico, diputado? Entonces, a mí lo que me preocupa es que el gobierno, ¿verdad?, o el régimen, mejor dicho, el régimen de poder que tenemos, no se está dando cuenta de esa situación, que efectivamente el 45% existe solamente de producción total de bienes y servicios para un país que tiene 30 millones de habitantes. Eso significa que vamos a tener hambre, que vamos a tener gente realmente muriéndose por falta de comida y que vamos a tener una violencia ya no de un punto de vista político, no. Es una guerra civil que en este momento es pasiva, pero que podemos correr el riesgo de que sea una guerra civil abierta por hambre. ¿Cómo se puede explicar que ese diálogo que insistentemente propone el presidente Nicolás Maduro no es una estrategia para ganarle tiempo a evitar que el referendo revocatorio se produzca este año? Precisamente así, precisamente dejando claro que el diálogo no puede ser un diálogo para que gane tiempo el gobierno o gane tiempo la oposición, que el diálogo tiene que ser en base a una agenda y que el diálogo tiene que ser para construir soluciones para los venezolanos. Les pongo un solo ejemplo. En la Asamblea Nacional tenemos una ley que además declararon inconstitucional para aprobar la ayuda o la cooperación en materia de medicamentos para ayudar al sistema de salud del país. No le llamemos crisis humanitaria, llamémoslo como querramos, pero al final lo que nosotros hemos planteado aquí en la Asamblea es que existe la posibilidad de que donen medicamentos para la falla de casi el 85% de medicamentos en la nación. Fue declarada inconstitucional. Si nosotros podemos dialogar sobre eso, si podemos acordar sobre la posibilidad real de que en Venezuela entre la ayuda humanitaria, es un primer paso. Si nosotros podemos acordar sobre algo muy pequeño como librar a los alrededores de la Asamblea Nacional de la violencia contra los diputados, es otro paso, que es pequeño, que no es fundamental, pero de paso a paso pero que no pequeño, giran contra el referéndum, ¿no? Es importante dejar sin eso duda claro. alguna, sin duda alguna, no es contra el referéndum. El referéndum, además, es una opción constitucional. Eso no es ningún invento de la oposición, es una opción constitucional
que estamos avanzando pese a todas las dificultades. Hemos seguido avanzando y no tenemos ninguna duda de que eso lo podemos lograr, que se realice y se materialice este mismo año. Me parece importante conversar con usted sobre lo que dijo Jorge Rodríguez este lunes. Entre muchas cosas que dijo, acusándolos de estafa electoral por el número de firmas recolectadas y validadas, etcétera. No quisiera detenerme allí, sino en la precisión que hizo de que este proceso, la fase 2 para la activación del referéndum, la próxima recolección de firmas, debería hacerse en un día. Recolectar los más de 3 millones de firmas necesarios para activar el referéndum en un solo día. Y la condición que ustedes exigen para que eso se pueda hacer, que no es que dicen que no, pero que debe hacerse bajo unos parámetros específicos para que eso sea materializable, ¿no? Lo primero es que lo que diga Jorge Rodríguez sería válido si él fuese rector del CNE o presidente del CNE, como lo fue en algún momento. Hoy es un actor político. Hoy él habla en función de ser un actor político y por eso dice lo que dice. ¿Cuál es su objetivo? Tratar de desdeñar todos los esfuerzos que ha hecho la oposición, tratar de golpear en el marco de la discusión política y del debate público entre el gobierno y la oposición, tratar de decir que la oposición no funciona para nada y ese es su objetivo, esa es su labor. Ahora, nuestra preocupación no es lo que diga Jorge Rodríguez, porque al final Jorge Rodríguez, siempre y cuando el CNE no se comporte de acuerdo al parámetro de acción de Jorge Rodríguez. Es que el CNE venga a hacerle caso a Jorge Rodríguez. Ahí está nuestra preocupación, porque la gran verdad es que Jorge Rodríguez habló mucho durante todo el proceso de revisión de firmas y al final se hizo gran parte de los acuerdos que llegó a la oposición con el Consejo Nacional Electoral. O sea, él se quedó hablando y se quedó diciendo que eran firmas, pero ahí llegamos y hoy tenemos ya el 1% y vamos al otro paso que es el 20%. Más allá de lo que diga Jorge, el deseo de cambio del pueblo va más allá de sus declaraciones, señor alcalde, señor Jorge, va más allá de lo que usted trate de impedir. Hay un deseo de cambio que se manifestó la semana pasada con mucha fuerza y que eso no lo va a contener absolutamente nadie y mucho menos usted.